muy contento de estar aquí este día. ¿Quién es Javier Acuña? Hoy que tengo un invitado que es de mi tierra, cartagenero, con todo el sabor cartagenero. Además, un bacán, buena gente, sus pacientes lo aman. Un médico, cirujano general, cirujano bariátrico, posicionadísimo en Cartagena. Trae pacientes del exterior todo el tiempo y ha conformado alrededor de él un equipo para sus pacientes bien importante. Estamos hoy con el doctor Javier Acuña. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Albert, todo muy bien, súper bien. Muy contento de estar aquí este día. Ya viste que te dejé sin herramientas. Ya dije todo lo que tú eras. Ya se acabó esto, entonces. Ahora te voy a hacer la pregunta. Para que no me repitas nada de lo que te dije, te hago la pregunta. ¿Quién es Javier Acuña? Bueno, ya lo dijiste, soy un cartagenero. Yo nací en Cartagena ya hace más de 50 años, para no dar una fecha exacta. Y bueno, estudié en Cartagena al principio, después estudié aquí en Barranquilla. Tengo una mezcla bien rara entonces entre cartagenero, barranquillero. Después estudié en Argentina. Entonces yo tengo un hermano que me dice que soy la mezcla más rara del mundo, una mezcla entre barranquillero y argentino que a veces puede ser bastante poderosa. Pero claro. Yo soy como soy, un cartagenero más echado para adelante y que ha salido a puro pulso y médico. Bacano, me gusta eso. Yo quiero saber, siempre quisiste ser médico, o sea, desde que estabas peladito ahí en Cartagena, jugando en la calle, en el colegio. Yo no me acuerdo mucho, pero la cuestión esta de la medicina ya fue un poquito más mayor. Ya ¿sí? Cuando estaba ya más grandecito. ¿Para graduarte? Ya para graduarme. ¿Graduado de qué colegio? Yo me gradué en La Salle. En La Salle. En La Salle de Cartagena. Orgullosamente lasallista. Orgullosamente lasallista. Claro, sí, ahí mucho deporte en ese... Mucho deporte. Yo soy malo, en esa época era malo para los deportes, pero yo me le medía todo. Por estar en la guachafita, por estar con los amigos, jugué de todo un poquito. Sí, claro, es colegio. Malo, pero jugaba. Sí, pero igual el colegio te lleva y te va te creando. Marca. Todavía tengo amigos de esa época. Claro. Son amiguísimos que los llevo aquí en el corazón. Un saludo ahí para esos amigos del Saludo doctor. Para todos mis amigos lasallistas. Entonces luego terminas el colegio y estabas por terminar y dijiste medicina. Medicina. Universidad de Cartagena. Universidad del Norte de Barranquilla. Uy, de aquí Universidad de del Norte. Claro, de tu nueva ciudad, aquí en la Universidad del Norte, donde también tengo muchísimos amigos. Claro. 5 años viviendo aquí en Barranquilla. 5 años acá en Urramba la Bella, sí señor. Chévere, doctor, chévere, bacano. Me gusta la Universidad del Norte y Barranquilla. Es una ciudad que enamora. La verdad que vivir acá para mí ha sido una experiencia nueva. Total. Yo había vivido fuera del país, regresé, pero me amañé aquí y bueno, aquí estamos cerca a la ciudad, a la tierrita, pero acá en Barranquilla. Así es. Entonces, háblame un poquito de tu formación profesional. Ahora sí, ya me dijiste que estudiaste en Barranquilla, Barranquilla, Universidad del Norte, estuviste Barranquilla, en Argentina. En la Universidad del Norte 5 años y después me fui a Buenos Aires, Argentina. Allá estuve haciendo cirugía general durante 4 años. Okay. Y después de una vez arranqué a hacer una subespecialidad en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático. O sea, 2 años más estudiando. Ese nombre me lo tienes que explicar porque así largo. Es cirugía de hígado, vesículas, vías biliares y hacer trasplante hepático. Le cambiaba el hígado a los pacientes que lo tenían ya enfermos, que no les servía más. Y estuve en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que se dice que es de los mejores hospitales que hay en toda Latinoamérica. Wow. Después de eso trabajé allá haciendo trasplantes y después con esta cosa del corralón, no sé si tuviste que hubo una crisis económica muy grande. Claro que sí. Regresé otra vez a Cartagena y desde entonces estoy trabajando en Cartagena. Bueno, ahí tienes algo que no conocías de repente del doctor Javier Acuña. Así Yo no lo sabía, doctor. Claro. ¿Cuándo empieza entonces esta historia del tema de cirugías bariátricas? Bueno, después que estaba yo trabajando en Cartagena, me llamó un grupo que hacía mucha cirugía bariátrica en la ciudad, en la clínica MediHealth Service, donde trabajo ahora, para que trabajara con ellos y comencé a ser parte de ese equipo, pues que eran los que más hacían cirugía bariátrica en toda esa época en Colombia y ellos operaron a Maradona, o sea, era un grupo súper reconocido a nivel internacional y comencé con el doctor Chaus, el doctor Bolaños, poco a poco ellos fueron mis mentores.
Y ahí creció todo esto de la cirugía bariátrica. Me encantó, o sea, seguir transformando vidas porque primero se la transformaba a los pacientes que necesitaban un trasplante hepático y después le transformé la vida a los pacientes que tenían esta enfermedad, la obesidad. Entonces sigo por ese cuento, pero ya con una población enferma de obesidad. Oh, doctor, una experiencia de verdad que bastante admirable, sobre Gracias. todo que hasta este punto, y no he hecho todavía las preguntas gruesas, pero sí me doy cuenta que en tu discurso siempre estás orientado a llevar todo al paciente, a esa cercanía con el paciente, o sea, se ve que realmente en medicina muchas veces hay algunas profesiones que van perdiendo un poco de sensibilidad. Sí, digamos que también hay que entender la práctica, el día a día, hacer lo mismo todos los días, de repente va alejando un poco esa empatía entre paciente y médico, pero contigo veo algo totalmente distinto. Es que hay que meterse en este cuento de conocer al paciente para poder ayudarlo. Hay que conocer al paciente y eso estuvo muy marcado desde siempre en mi carrera. Doctor, respecto a la obesidad es una enfermedad. Definitivamente, la obesidad es una enfermedad. Algunos pacientes creen que es estar gorditos y nada más, acumulación de grasa, pero no. Esta obesidad afecta, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchos órganos. Es una enfermedad. La región Caribe, la costa, Cartagena, bueno, Barranquilla, digamos que nuestra forma de alimentarnos es muy... A base muchas veces de carbohidratos, de malos hábitos, de comer mucho. Somos gente muy sociable. Sí. Tenemos que estar metiendo una comida y el traguito también para poder socializar y eso hace que tengamos bastante obesidad. Sí, es que de hecho, fíjate que yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando era un niño, los desayunos que mi mamá me daba a mí eran desayunos. Yo tomaba jugo de naranja, café con leche, huevo o patacones. O sea, todo al mismo tiempo. La famosa pirámide que venía en las cajitas de cornflakes que ponían de primero a todos los que serían como cosa primordial los carbohidratos. Sí. Que había que comer cereal. Sí. Para no decir una marca, esa hojuela de maíz tenía que estar ahí. Eso es malísimo, esos azúcares. Sí. Tenía uno que meter la leche. Muchas veces pues tenemos intolerancia y nos hace muy mal. Claro. También le dan prioridad a eso y por allá arriba quedaban las proteínas, los huevos y esas cosas. Eso ya se dio vuelta. Sí, de hecho fíjate que también había mucho enfoque en la cantidad de comida. O sea, en mi casa... Te regañaban, no te levantas hasta que te comas todo. Mira esa cosa. Y era un plato... Y en mi casa no faltaba lo que sería el vaso de jugo al mediodía. Vaso de jugo a mediodía. Todo era una cosa cultural. Era un lujo, tomar jugo todos los días. ¿Qué me dices de la pila de arroz? Pila de arroz. Eso va en nuestro ADN. Sí, yo hoy miro como que es un plato balanceado y no se parece en nada. Me doy cuenta que cuando era niño... Hoy trato de hacerlo, o si no lo hago, pero ya sé que estoy haciendo mal. Claro. Pero cuando era niño yo recuerdo esos platos y definitivamente no había ningún balance en la forma como cuando niños empiezan a alimentarnos. Así es. Entonces, llevando todo esto para tener tu respuesta puntual, ¿por qué somos obesos? Bueno, es una mezcla de cosas. Nosotros tenemos en la obesidad un componente genético y tenemos un componente ambiental. Si se mezclan esas dos cosas y si no las manejamos mal, vamos a terminar siendo obesos. Así es como vamos y así es como está la población mundial. No solamente en la costa o en el resto de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces me dices que hay un componente genético. ¿Cuál es el componente genético relacionado con la obesidad? Sacando así los números a grandes rasgos, es 1/3 se hereda. La obesidad se hereda en 1/3. Pero tienes que tener presente que las 2/3 partes no se heredan. Son por cuestiones ambientales, cosas que podemos modificar. O sea, si en mi familia hay una marcada obesidad, por ejemplo, mis abuelos, mi padre, mi madre son obesos, hay 1/3 de posibilidad de que tú seas obeso. Pero tienes 2/3 de poder ser no obeso si tú quieres. Aunque la sociedad nos está llevando a un consumismo, a que consumamos bastante, a que compremos bastante alimentos, etcétera, es ahí donde está el freno. Claro, es como esa frase de pronto me recordó cuando lo explicas de esa manera. Sí, porque de pronto si yo soy obeso hoy, yo digo, pero es que no, mi papá es obeso, mi mamá es obesa, yo voy a ser obeso, pero no es necesario realmente. No necesario. Solo 1/3 es
Aquello que dicen de, tú puedes ver el vaso medio lleno y ahora lo puedes ver más lleno que vacío sabiendo este dato. Exactamente, con este dato. No te des por vencido nunca, tienes más posibilidades de no ser obeso, entonces no te des por vencido antes de comenzar la lucha. Claro, claro que sí, definitivamente es algo bien importante y ese por qué somos obesos es una pregunta que muchas veces te derrota incluso antes de intentar no serlo. La mente es bastante poderosa, bastante poderosa. Claro. Pero tenemos que comenzar con la educación. Entonces, saber qué es lo que vamos a comer, saber seleccionar los alimentos, la cantidad de los alimentos y también hay que meterle a este cuento lo que sería el ejercicio, el deporte, tomar buenas decisiones, dormir mejor, etcétera. O sea, es un conjunto de cosas que definitivamente estamos haciendo mal, que van sumando una y otra y terminan siendo uno obeso. Claro, totalmente. Entonces me voy a volver un poquito y mencionabas que eran dos factores, el genético y el factor ambiental. Correcto. Háblame un poco la forma de explicarlo, de explicarlo de esa manera, el factor ambiental relacionado con la obesidad. Hay varias cosas clave. La primera, que somos una sociedad de consumos con productos obesogénicos. Esos le damos prioridad a lo que serían los carbohidratos, que son más ricos y que nos vuelven adictos. Ya hay adicción a los carbohidratos, a los azúcares. Entonces, ese consumismo nos lleva a esto. La alimentación definitivamente es bastante mala. Pero ¿qué más estamos haciendo mal? El sedentarismo. También lo estamos haciendo mal. ¿Qué más estamos haciendo mal? No estamos durmiendo bien. La parte del sueño es algo que muchas personas no le ponen atención. Mucha televisión en la noche, trasnocho, madrugadas, y las personas duermen en promedio 5 horas. Uf. En el mejor de los casos. Uno debería dormir un poquito más. Se dice que mínimo no debe contar las horas por día, sino por semanas. Okay. Pero estamos hablando de que mínimo 50 horas a la semana, en promedio, porque a veces los fines de semana uno duerme un poquito más que en mitad de semana. Claro. Entonces, se cuentas en semana, idealmente son 50 horas por semana, y estamos durmiendo muy mal. Claro, y con respecto a esa parte de dormir en la noche, ¿no? Tienen que ser 50 horas de noche porque también hay un tema de ciclo. Lo ideal, el ritmo circadiano es clave. La noche se hizo para dormir y el día se hizo para moverse. Entonces uno ya cuando esté llegando la noche, uno tiene que comer bien temprano, bajar las luces. Preferiblemente nos hemos dado cuenta que la luz roja ayuda, desconectar los equipos, desconectar el televisor, los celulares. Es algo difícil. Sí. Y desconectarse uno mentalmente también, Albert. Sí, totalmente, totalmente. Uno en la noche quiere resolver los pendientes, revisar lo que no revisaste en la tarde y no te alejas de los dispositivos y eso... tú te alejas de los dispositivos a las 6 de la tarde, vas a tener un sueño perfecto. Sí. A mí me sucede. Claro, claro. No, y tú tienes que ir preparándolo, como dices tú, apenas se vaya el sol, ya tienes que ir preparando el descanso. Sí, totalmente. Yo, como trabajo en esto de redes sociales, yo estoy muy pegado al celular todo el día. Y hay veces que me duermo y me levanto y siento que no dormí nada. Cuando logro dejar el celular voluntariamente a las 6 de la tarde, digo, no voy a ver más celular. Ese día duermo 8 o 9 horas tranquilamente y me levanto realmente descansado. Totalmente. Y si a eso le sumamos un punto que no le he mencionado, que es las emociones, el estrés. En este mundo actual que hacia todo lo que hablamos anteriormente le sumamos el estrés, sí. Ya tenemos una gran proporción de pacientes obesos. Claro, hay una bomba de tiempo que se mezcla. Una bomba de tiempo que se manifiesta en la obesidad. Claro. Entonces, hablemos un poco aunque ya me has dado mucha información y realmente encuentro mucho valor en ella, ¿cómo prevenimos? Digamos que hablemos del caso que hablamos al principio. Si yo tengo una predisposición, genéticamente sí. Tengo 1/3 de posibilidad de ser obeso, pero 2/3 de no serlo, ¿cuáles serían ahí, digamos que las estrategias para prevenir llegar al punto de obesidad? Primero que todo, la responsabilidad nuestra siendo padres, enseñándole a nuestros hijos cómo comer, qué comer. No solamente en la cantidad, en la calidad y en el tiempo. Hay que dedicarle el tiempo a la comida. Eso es clave. Ahí está la prevención. Seleccionar los alimentos, la calidad de los alimentos. Y ya después hay que meterle a todo esto, enseñar a hacer o hacer uno mismo más deporte. Ejercicio y llegar a hacer un deporte. Eso es clave. Claro. Saber manejar los dispositivos y saber manejar las emociones. Claro, totalmente. Y entonces ahora se mete esta ola de todo tipo de tratamientos para bajar de peso. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos, digamos que los más polémicos, que para mí son dieta cetogénica
Y está el tema del ayuno intermitente. Correcto, sí. Que van como orientados más o menos por la misma línea, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión con respecto a la dieta cetogénica? Bueno, hay varios tipos de dieta cetogénica, pero la base es la misma, que es dándole prioridad a las proteínas y a las grasas, lo cual me parece bueno. Si no nos vamos al 100%, porque todos los extremos es malo. Si no nos vamos a los extremos, yo estoy orientado a que es una buena dieta. Dándole prioridad a las proteínas, a las grasas y pocos carbohidratos. Okay. Estoy de acuerdo entonces con la dieta cetogénica, pero no es agresiva al 100% y tampoco todo el tiempo. Ok. Y con respecto al tema, yo te cuento, una experiencia que tuve yo llegué a 100 kilos aproximadamente. Bueno, yo me fui a vivir a otro país. Sí. Estuve en Canadá y allá, digamos que el tema de la comida, allá no está la ayuda que uno tiene acá para preparar la comida, claro, y todo es muy rápido. Y uno tiende a comer en la calle muchas veces. Uh-huh. Y llegué a 105 kilos aproximadamente. Bastante, sí. Cuando llegué, hice una dieta restrictiva. Yo quería bajar de peso. Sí. Y lo que hice fue contar calorías durante 3 meses. Ajá. 1500 calorías al día. Uh-huh. Y hacía 1 hora de CrossFit en la noche. Uh-huh. Lo que más recuerdo yo de esa época es que yo me iba a levantar en la oficina de la silla y veía estrellitas, claro, totalmente. Y en los 3 meses bajé los 20 kilos que quería bajar. Uh-huh. ¿Qué me puedes decir tú respecto a esa experiencia que te acabo de contar? Lo que te puedo decir es que cada paciente es diferente. O sea, a ti hay pacientes que le va bien con la dieta cetogénica, con la dieta paleo, con la dieta low carb. Hay otros que le va bien con el ayuno intermitente y hay otros pacientes como a ti de pronto no te va bien con eso. O de pronto sumando una cosa con la otra, que es el CrossFit, sí, bueno, ahí te estrellas. Entonces hay que interpretar bien la actividad física, mezclarla con el ayuno, mezclándola con el tipo de comida y encontrar un camino. Cada paciente es diferente. Sí, es que yo quemaba en el entrenamiento 500 calorías según el reloj. Te quemabas casi todo lo que consumías. Sí, vivía con 950 el resto del día. Claro. Entonces, claro, era bastante extremo. Pero ¿sirve el ayuno intermitente para bajar de peso? El ayuno intermitente sirve no solamente para eso, sino para un montón de cosas. El ayuno, uno debería comer no solamente menos cantidad de alimentos, sino en un tiempo más reducido. Era todo lo que nosotros hacíamos hace muchísimos años, cientos de años, es lo que funciona. Nos estamos dando cuenta de eso ahora. Hay muchos tipos de ayuno intermitente. Todos funcionan, pero no a todo el mundo. Claro. El más común que es ese 16-8, o sea, restringirse en comer los alimentos en 8 horas y hacer un ayuno de 16, ese le funciona a la mayoría de la gente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí funciona el ayuno intermitente. El ayuno. Para bajar de peso, disminuye la incidencia de cáncer, aumenta la concentración, o sea, son muchos los beneficios y definitivamente sí los recomiendo. Ok, ahora hablemos un poco con respecto a esta nueva tendencia de los medicamentos para bajar de peso. Hay medicamentos, está muy de moda y digamos que una diferencia marcada que yo veo hoy en día es que antes, digamos que había todo tipo de medicamentos en el mercado que no tenían ningún soporte científico, sí, pero hoy en día, pues profesionales, médicos, científicos realmente ya tienen esta propuesta, esta oferta de medicamentos para bajar de peso. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los medicamentos para bajar de peso? Bueno, están funcionando, o sea, tienen respuesta, pero te digo que no son para todo el mundo. Tampoco estoy de acuerdo que sean formulados por cualquier persona o una recomendación peor de una amiga, y eso es muy común. Es muy común. No sé cómo es aquí en Barranquilla, pero en Cartagena le funciona a una amiga y se las recomienda a la otra y como son de venta libre las consiguen y se las aplican. Claro. Pero sí están respondiendo en un grupo de pacientes. Estoy de acuerdo en grupos seleccionados y que sean formulados por médicos, por profesionales. Médicos, claro. Sí, eso es bien importante y es cierto lo que dices. Se pone de moda y están a la venta en el mercado y de repente sin conocer las condiciones de salud de la otra persona. Totalmente. Yo estoy de acuerdo, inclusive como ayudante, o sea, en la cirugía bariátrica los pacientes que se están engordando de nuevo también tienen una aplicación de ahí. Claro. Pero hay que tener presente que tienen efectos secundarios, todo el mundo no los tolera y no se pueden administrar eternamente. O sea, el paciente se lo aplica, baja de peso, lo suspende porque también son algo costosos y vuelven a ganar de peso
Entonces, le deja todo el trabajo a los medicamentos. ¿Y qué hay de los cambios de hábitos que estábamos hablando hace un ratito? Claro. Ahí está la clave. Sí, la dependencia de los medicamentos es lo que de pronto ya no es lo recomendado. No es lo recomendado y además no hay bolsillo que aguante todo eso. Totalmente, totalmente. Bueno, y ya de pronto, pues teniendo en cuenta, me dices, claro, una forma de ese paciente bariátrico que de pronto pierde un poquito el control de los hábitos, también con los medicamentos puede nuevamente entrar. Hay que meter, no, o sea, no solamente la formulación, sino que tiene que tener el acompañamiento por el equipo interdisciplinario para que una vez uno retire el medicamento, siga con los buenos hábitos y que sea una disminución de peso que sea prolongada y que no sea transitoria. Eso es clave. Entendido totalmente. Bueno, entonces ya digamos que hablando en materia de las cirugías como tal, lo primero que quiero que conversemos es sobre tu equipo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque veo en tus redes sociales que tienes toda una estructura alrededor del paciente, ¿sí? Como cubriendo, cobijando al paciente. Sí. No estás dejando ningún frente al libre albedrío. Estás concentrado en el paciente totalmente. Háblame de cómo está conformado tu equipo de trabajo actualmente. La cirugía solamente es el inicio del proceso. Pero después de esto necesita un acompañamiento, inclusive antes de la cirugía, por nutricionistas, por psicólogos, a veces por internistas y por un coach deportivo. Porque nosotros tenemos que al paciente mejore la alimentación, mejore el ejercicio, que aprenda a controlar las emociones y se mantengan los cambios de hábitos durante toda su vida. Claro, o sea, el verdadero reto empieza después de la cirugía. Y es que yo me di cuenta muy temprano. Yo antes nada más operaba a los pacientes y los dejaba como a su libre albedrío. Claro. Los resultados iban a ser malos inicialmente. Claro. Y eso lo aprendí en forma precoz y cuando ya le hice el acompañamiento intensivo por todo el equipo indisciplinario, obtuve los mejores resultados. Claro, viste la gran diferencia inmediatamente. Pero es fundamental. Además que estás rodeado de ese equipo de trabajo que tienes grandes profesionales alrededor tuyo también apoyándote en ese proceso. Todos. Nosotros hacemos reuniones, nos reunimos, discutimos los pacientes, cuál es la mejor opción para ellos, cuáles son los pacientes que se están saliendo por ahí y que hay que volver otra vez a encarrilarlo. Es muy importante el acompañamiento. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a empezar con las preguntas de cajón. Las Dale. Preguntas que todos nos hacemos Dispara. Que no somos médicos. Claro que sí. Y ya hablando puntualmente de la cirugía como tal. Sí. ¿La cirugía bariátrica es lo mismo que la cirugía metabólica? Eso es una discusión. Inclusive en estos tiempecitos he estado en congresos donde se ha prestado discusión porque antes decíamos que hacíamos cirugías bariátricas, que es la cirugía para bajar de peso, pero se controlaban un montón de enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera, y nos dimos cuenta que había un componente metabólico, pero se denomina cirugía bariátrica y metabólica en la actualidad porque bajan de peso y controlan estas enfermedades. Pero nos estamos dando cuenta que se debería llamar más cirugía metabólica. Estamos por ahí. Y si se practica la cirugía en pacientes que no son obesos para controlar solamente la diabetes, se denomina cirugía metabólica. Entonces mira ese detalle que te acabo de tirar. Qué gran detalle. Estamos hablando del mismo procedimiento. El mismo procedimiento que se aplica a un paciente que sea diabético, pero que no sea obeso, le controla la diabetes. Qué berraquera. Claro, no, totalmente, definitivamente. Eso está dentro de los primeros beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica y metabólica... Ya sabemos que va a haber una baja de peso extrema, baja de peso rápido. Rápida, prolongada y duradera, lo más efectivo que hay es la cirugía. Ok. Como beneficio secundario, vas a controlar enfermedades como hipertensión, diabetes, apnea obstructiva del sueño, enfermedades articulares, dislipidemias, etc. Otro beneficio, disminuye la incidencia de 13 tipos diferentes de cáncer. Otro beneficio, viven más años, entre 5 y 12 años más. Otro beneficio, te vas a sentir mejor y te vas a ver mejor. Entonces son muchos beneficios que ofrece la cirugía bariátrica y metabólica. Muchísimos beneficios. Y bueno, dentro de esa cirugía para bajar de peso, sucede muchas veces que, por ejemplo, yo pienso, a mí me hablan de intervención para bajar de peso, cirugía bariátrica, pero correcto, hay varios tipos de cirugía realmente, ¿no? Uy, hay muchísimos tipos de cirugía. Sí. Bueno, hay muchos. ¿Cuáles son los más comunes?
Bueno, la cirugía bariátrica y metabólica se divide en dos grandes grupos, unos que restringen la cantidad de alimentos y otros que restringen la cantidad, pero también la absorción de los mismos. Ok. Los dos tipos más grandes que hay son la manga gástrica, que se llama sleeve, y el bypass gástrico. Son los más frecuentes que se hacen. ¿Y cuándo se indica uno y cuándo se indica el otro? Es como una pregunta también. Para bajar de peso sirven los dos, pero si el paciente tiene algo de reflujo, es mejor el bypass. Si el paciente es muy pesado, es mejor el bypass. O sea, si para obesidad extrema. Bypass gástrico, o si tiene reflujo, o si tiene otras enfermedades asociadas, como por ejemplo la diabetes mellitus, hipertensión, yo les indico más el bypass gástrico. Y los resultados a nivel mundial están orientados a ese punto. ¿Por alguna razón en específico? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es una cirugía un poquito más drástica y es mejor para tratar pacientes más enfermos. Oh, ok. Más con patologías como asociadas, diabetes, como problemas correcto. cardiovasculares y ese tipo de enfermedades. Es mejor. Aunque la cirugía que más se practica en el mundo es la manga gástrica. ¿Cuál es la cirugía para bajar de peso que más se practica en el mundo? La manga gástrica, que también se llama sleeve gastrectomy. ¿Y por qué esa específicamente? Técnicamente es más sencilla de hacer, ¿verdad? Y está dando muy buenos resultados. Los pacientes bajan de peso y también corrigen las comorbilidades. Ok, háblame un poquito más sobre esa cirugía. Ya la experiencia del paciente con esa cirugía o con la otra. Bueno, es una cirugía, la manga gástrica, que se practica con anestesia general por vía laparoscópica, o sea, incisiones pequeñitas en la barriga, lo cual ofrece menos dolor y recuperación más rápida, y se reseca aproximadamente el 80% del tamaño del estómago. Entonces el paciente come menos y baja de peso también. Ok, ¿y el postoperatorio, digamos que en una cirugía u otra? Son muy parecidos. Los pacientes se operan, ¿verdad? Se quedan un día hospitalizados y al día siguiente ya salen de la clínica y tienen que estar en casa como unos 4 o 5 días. Entonces la recuperación es bastante rápida, poco dolorosa, y por eso cada vez estamos operando más pacientes. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a los pacientes. Uno siempre, pacientes o clientes, hay un cliente, un paciente, un proveedor que te marca la vida. Dale. ¿Cuál es ese paciente que tú, pues, o uno de los que recuerdes que tú digas, este paciente impactó mi vida? Bueno, han habido muchos. Sobre todo esos pacientes que estaban muy enfermos, los pacientes que se les nota, por ejemplo, que no pueden movilizarse, que no pueden caminar, y que después al mes de operado llegan al consultorio y que ya han bajado aproximadamente unos 15, 20 kilos. ¿Qué se siente? Y cuando llegan a la oficina ya tú lo ves que pueden hablar, que no se están durmiendo en la silla, que vienen con la sonrisa. Pues ahí vale la pena haberlos operado y haber trabajado en ese proceso. Qué bueno, qué bueno. De verdad que es bien importante ese punto de vista. Yo ya hablamos de los beneficios, hablamos de las cirugías, ahora hablemos un poquito de las complicaciones. Sí, esta es una cirugía que da mucho temor, o daba mucho temor por las complicaciones. Primera pregunta, ¿porcentaje de complicaciones en este tipo de cirugías? Son supremamente bajas. Yo te puedo hablar de mi experiencia, los números, el 0.2%. 0.2% de que un paciente se complique es supremamente bajo. Tiene menos complicaciones que operarse, por ejemplo, de la vesícula. El paciente acá, ¿cuánto tiempo lo acompañas después de la cirugía? ¿Cuánto tiempo está ese paciente ahí cobijadito por tu estructura? La recuperación es bastante rápida. Ya te dije que al día siguiente salen de la clínica, los veo al tercer, cuarto día, y al cuarto, quinto día están viajando a su ciudad de origen. Okay. Pero todo no termina ahí. Tienen que tener controles a la semana, a los 15 días, al mes, y después cada 3 meses durante el primer año, y después del primer año cada 6 meses, no solamente conmigo por videoconsultas, sino también con la nutricionista y con la psicóloga. Durante un año. Durante un año, y después seguimos cada 6 meses. O sea, mira todo lo que se extiende el proceso. Esto es para toda la vida. La obesidad es una enfermedad crónica que no se cura, pero sí se puede manejar, y por eso es que tenemos que estar sobre el paciente para ayudarlo. Claro, perfecto, perfecto. Eso es interesante. Y digamos que una complicación de la que tú me puedas hablar que tuviste en algún momento, ¿cómo se resolvió? Bueno, las complicaciones, gracias a Dios, no son pues catastróficas. De ese 0,2%. Sí, generalmente son pacientes que presentaron algún sangrado que se manejó dejándolos hospitalizados. Me acuerdo de vez un par de pacientes que requirieron transfusión de sangre sin necesidad de llevarlos otra vez a quirófano, o que algún paciente toleró mal inicialmente la vía oral y que tuvo que hacérsele una dilatación
por endoscopia de las uniones que uno hace adentro. Que son riesgos que ya están calculados. Son riesgos que se pueden presentar, que hay que saberlos diagnosticar y hay que saberlos tratar también. Claro, sí. ¿Cómo lo resuelves? Eso es clave. No solamente es operar, sino también saber tratar las complicaciones que se pueden presentar. Bueno, y ahora ya hablamos de alimentación, hablamos un poco de hábitos, hablemos ahora de entrenamiento. Que por ahí te vi haciendo kitesurf y te vi como muy activo haciendo diferentes deportes. Háblame un poco sobre eso. Yo te conté que cuando era joven era muy malo haciendo deporte. O sea, ahora después de viejo es que me he metido en este cuento y ya hace como 15 años. Me encanta el mar, entonces busqué un deporte que estuviera en el mar y fue el kitesurf. Y comencé a hacer kitesurf y lo hice muchos años. Después de nacieron mis hijos, me dio temor porque es un deporte que tiene que hay que saberlo hacer, tiene su riesgo. Sí. Lo dejé de hacer y después otra vez comencé a hacerlo de nuevo. Y me encanta eso, ir al mar, hacer un deporte. Y ahora estoy en otro cuento, un deporte que se llama wingfoil, que es un poquito menos riesgoso que el kite, pero también hay que ir a la playa, hay que ir al mar, hay que sentir el viento y estoy metido en ese cuento ahora. Sí, como buen cartagenero, total. El olor a mar genera uno emociones. Pero mira, pasa algo, Albert, que es que el cartagenero vive de espaldas al mar. Totalmente. La gente se muere en todas partes del mundo por vivir cerca al mar y nosotros que vivimos ahí cerca no hacemos deportes náuticos. El cartagenero no quiere ir al mar. No quiere ir al mar. Es irónico. Y pero no nos pasa a nosotros. No, ¿a ti te gusta también? A mí me encanta. Yo voy, a mi esposa no quiere la arena o de pronto, pero yo... Como te digo, yo llego al mar, llego a las playas de Boca Grande y el olor característico de la brisa, el olor, claro. Tiene un olor especial. Es especial. A mí me trae recuerdos de pelado cuando uno estaba Así todos los fines de semana metido en la playa. Bacanísimo. Ojo, que hay una población en Cartagena que todavía sigue yendo a algunas playas, sigue yendo a la Boquilla y eso a mí me encanta, ver a la familia toda reunida ahí en la playa. Bacanísimo. Sí, por ejemplo, los domingos de pescadito en la Boquilla era un día especial. Total. Era toda una celebración. Total. Y entonces es chévere porque yo veo tus redes sociales y veo también que eres muy activo en temas de deporte también. Y es interesante porque para un paciente al que tú le recomiendas, tienes que entrenar, tienes que ser activo, pero tú no lo haces. Claro. Es un tema que a veces uno lo encuentra en redes sociales y lo voy a decir con mucho respeto, pero lo voy a decir. Si tú eres cirujano bariátrico, tú no puedes estar en sobrepeso. Es una cosa que no tiene relación, porque es que, a ver, ¿cómo explicas tú eso? No, y eso pasa con mucha frecuencia, lo puedo ver y a diario, o sea, y uno tiene que profesar con el ejemplo. Por eso que yo no monto en las redes sociales que estoy haciendo ejercicio, que estoy corriendo, que estoy haciendo pesas o algo así, porque me gusta exponerme, no, sino porque si yo le digo a los pacientes tengo que mostrarles que sí se puede. Yo soy un ser humano, a mí me cuesta a veces levantarme tempranito, como trabajo a las 7 tengo que tener el bisturí en la mano, tengo que hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Claro. Pero ya uno tiene que crear el hábito y eso es una forma de decirle a los pacientes, hombre, sí se puede. Sí, el tema de los hábitos es supremamente importante. Es lo más difícil de todo. Como yo le digo a los pacientes, operarse, aunque no lo creas, es lo más sencillo. Lo difícil es lo que viene después. Y hay personas que de pronto dicen, no, yo me mato entrenando y como lo que quiero. ¿Qué opinas con respecto a eso? Malísimo. Hay que hacer todo en equilibrio. O sea, hay que alimentarse bien y el ejercicio, contrario a lo que la gente piensa, no solamente es para bajar de peso, no se logra mucho, sino es para mantenerse en el peso. O sea, tienes que hacer la dieta o alimentarte bien, ya no sé si es ideal, sino alimentarse mejor, pero tiene que complementarse con un ejercicio de movimiento. Yo, si me preguntas a mí, en mi experiencia, si le doy un porcentaje de importancia a cada uno, yo le doy 80% a la alimentación. O sea, tú te puedes matar haciendo ejercicio, pero estás apretando el 20% nada más. Así es. Si no aprietas en el 80%, muy raro que vayas a conseguir resultados. Incluso los resultados que puedes conseguir con el ejercicio en términos musculares, también están relacionados con la alimentación. Tiene que ser la alimentación y para mantenerse en el peso bajo, el ejercicio, pero no lo contrario. Claro, totalmente. Hablemos un poquito de número de pacientes atendidos en tu historia. ¿Cuántos pacientes? Es un número difícil de sacar, pero lo podemos relacionar que yo estoy operando desde el año 99, que ya me gradué como cirujano. Ajá. Sacamos la cuenta por ahí.
Ahora empieza la gente a sacarte la edad, como mira, tiene más o menos tantos años. Pero el otro día estuvimos sacando desde el 99 acá cuántos procedimientos y pasamos por los 25,000 procedimientos quirúrgicos. Claro. Pero de procedimientos ya bariátrico como tal, ya pasamos los 3,000, imagínate. Claro. Es un montón. Es que estamos hablando en total desde el 99, 25 años. Claro que sí, es un montón de pacientes y yo me dedico a esto, a la cirugía laparoscópica. Que son la gran mayoría de los procedimientos que yo hago. 3,000 cirugías bariátricas, son muchas vidas las que has ayudado. Muchas vidas las que has ayudado. De verdad que es bien admirable toda la experiencia, doctor. Fuiste docente también. Sí, a mí me gusta esto. Yo fui 7 años, trabajé en una universidad allá en Cartagena como director del área quirúrgica. Y cada vez que puedo, todavía a los colegas, inclusive les estoy enseñando, ya no a los alumnos de pregrado, sino ya a los que ya son cirujanos, les enseño todavía a operar. Yo hice mi investigación, por ahí hablé con unos médicos cartageneros también, y por ahí algunos me dijeron que eras cuchilla. Bueno, no sé si es verdad. Sí, cuando me dicen ahora que ya somos amigos los que yo les di clases, claro, ya crecieron y ya somos colegas, ya somos... son especialistas, inclusive me decían, doctor, gracias porque usted nos enseñó a estudiar y con usted fue que nos cogimos el rumbo. Que aprendimos. No, uno siempre al final en la universidad lo lamenta, pero cuando uno ya es profesional, uno recuerda al profesor Cuchilla. Uno no cree que es así, pero la docencia tiene una gran responsabilidad. Sí, claro. Claro, los profesionales del futuro están ahí. Así es. Al profesor que fue madre, que no te exigió, hombre, a ese no lo recuerdas mucho. Esas generaciones son las que nos van a atender a nosotros dentro de poco. Sí, así es, totalmente. Te voy a hacer una pregunta que me gusta mucho cuando estábamos hablando de los temas que íbamos a conversar en este podcast. Y me dijiste, yo quiero hablar de cómo puedo vivir más años. Y esa frase... De hecho, yo la pondría como título de este podcast. ¿Cómo puedo vivir más años? Como yo tengo los hijos míos pequeños todavía, como dice mi esposa, yo comencé ya viejo a tener hijos, lo que yo quiero es vivir más años. Entonces, a mí me gusta leer mucho sobre eso, ver muchos videos, podcasts y todo eso sobre cómo vivir más años. Y la cosa no es tan difícil, ¿sabes? Yo te podría decir que para vivir más años, ya lo hemos dicho, hay que aprender a comer, hay que comer bastantes proteínas, verduras, frutas, pocos carbohidratos. Hay que dormir, eso es clave. Hay que manejar el estrés, clave. Pero también hay que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Hay que poner los pies en la tierra, literalmente. Hay que caminar descalzo, ponerse en contacto con la naturaleza, en los bosques, caminar en la playa, eso es clave. Y otro punto muy importante es tener amigos, compartir con los amigos, salir con ellos, disfrutar una buena comida y crear comunidad. Se han demostrado que las pacientes las personas que comparten comunidad, que van a la iglesia, que comparten sus experiencias, de que tienen relación con otras personas, viven más tiempo. Maravilloso. Esa respuesta me gustó y cumplió mi expectativa cuando te dije, no me respondas ahora, no me hables de eso, pero cumplió las expectativas totalmente. Yo estoy de acuerdo, porque muchas de esas cosas que tú mencionaste, cuando uno se casa y se mete como en todo el tema del hogar y de la responsabilidad, va haciendo ese tipo de cosas a un lado. Así es. Y uno no se da cuenta, piensa que solamente ganando dinero es como vas a aumentar la calidad de tu vida. Pero no es así. Alejando ese tipo de cosas que hacen un conjunto, también estás reduciendo tu calidad de vida. Así. La clave está en eso. Los que viven más tiempo son los que se relacionan más. Claro. Y tienen que tener el equilibrio, porque hay que trabajar. Entonces hay que tener equilibrio, disfrutar lo que tú haces es clave también. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo a usted aquí como invitado. Para mí lo disfruté muchísimo, este podcast espectacular. Eres el tercer cartagenero que tengo aquí sentado. Qué chévere. Espero que te haya gustado. Que vengan muchos más. Claro que sí, doctor. Un placer y bueno, hasta el próximo capítulo de este interesante tema. Gracias, Albert. Bueno, perfecto.